Bienvenidos y bienvenidas de nuevo y una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí con vosotros para compartir la segunda entrega de Cuentos para escuchar en el bus. Bien, ya sabéis que ayer subí la primera entrega que está teniendo una maravillosa aceptación con el relato titulado El caldero de aceite. Pero hoy os traigo un nuevo relato y esta vez he escogido a una escritora neoyorquina, Edith Wharton. Edith Wharton nació en Nueva York y murió en Francia. Os tengo que decir de ella que fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura estadounidense y el Premio Pulitzer, ni más ni menos. De ella os quiero recomendar una de sus grandes novelas, que la tengo aquí mismo. Yo me la he leído, titulada La Edad de la Inocencia, subida al cine por Martin Scorsese. Bien, pero centrémonos en el relato de hoy. El relato de hoy se titula Fiebre romana. Trata de dos viejas amigas que tendrán que hacer frente al secreto de su pasado, un secreto guardado dolorosamente durante décadas. Y ya os anticipo que hasta la última frase, pero literalmente, hasta la última frase, no queda desvelado el gran secreto. Así es que estar bien atentos. También deciros que os doy las gracias como siempre de corazón por estar ahí, por mostrarme vuestro apoyo y vuestro interés. Muchísimas gracias a todos. Y ahora ya, sin más dilación, comencemos. Fiebre romana. Capítulo 1. Dos damas norteamericanas ya maduras, pero bien conservadas, se levantaron de la mesa en la que habían estado almorzando, atravesaron la terraza elevada del restaurante romano y, apoyándose sobre la balaustrada, se miraron primero la una a la otra y luego contemplaron la belleza del Palatino y el Foro que se extendían a sus pies con la misma expresión de vaga pero benevolente aprobación. Mientras permanecían allí, una voz de muchacha llegó alegremente desde las escaleras que conducían al patio inferior. «Bueno, ven de una vez», gritó, no a ellas, sino a una acompañante invisible, «y dejemos que las jovencitas sigan tejiendo». Y una voz igualmente fresca respondió: «Oh, mira, Babs, no están tejiendo en realidad». «Bueno, lo decía figuradamente», contestó la primera. «Después de todo, no les hemos dejado a nuestras madres mucho más que hacer». Y en ese punto, el giro de las escaleras sofocó el resto del diálogo. Las dos damas se miraron de nuevo, esta vez con un matiz de sonriente embarazo, y la más menuda y pálida meneó la cabeza y se ruborizó ligeramente. «Bárbara», murmuró, lanzando una reprimenda inaudible a la voz burlona de las escaleras. La otra dama, que estaba más llenita y tenía mejor color, con una nariz pequeña y resuelta, acompañada por unas vigorosas cejas negras, emitió una risa simpática. «Eso es lo que nuestras hijas piensan de nosotras». Su compañera replicó con un gesto de desaprobación. «No de nosotras en concreto. Debemos recordar eso. Es solo la idea general moderna sobre las madres. Y ya ves». Sintiéndose algo culpable, sacó de su bolso negro, de primorosa factura, un ovillo de seda púrpura atravesado por dos finas agujas de tejer. «Nunca se sabe», murmuró. «Este nuevo orden nos ha dejado un montón de tiempo que llenar, y a veces me aburre quedarme mirando incluso esto». Su gesto se dirigió al espléndido panorama que se extendía a sus pies. La dama morena se rió de nuevo y ambas se ensimismaron en el paisaje, contemplándolo en silencio, con una especie de difusa serenidad
que bien podría haberse tomado prestada del esplendor primaveral de los cielos romanos. La hora del almuerzo había pasado hacía un buen rato, y las dos mujeres tenían un extremo de la amplia terraza para ellas solas. En el lado opuesto, algunos grupos, demorándose en una persistente contemplación de la extensa ciudad, se aprovisionaban de guías y hurgaban en sus bolsillos en busca de la propina. Cuando los últimos se dispersaron, las damas se quedaron solas en su cumbre bañada por la brisa. «Bueno, no veo por qué no podríamos quedarnos aquí», dijo la señora Slade, la dama de las mejillas encendidas y las enérgicas cejas. Había cerca 2 sillas de mimbre vacías, que colocó en ángulo con la balaustrada, ocupando una de ellas, con la mirada puesta en el Palatino. Después de todo, sigue siendo la vista más hermosa del mundo. «Para mí siempre lo será», asintió su amiga, la señora Annesley, imprimiendo un ligero énfasis a la palabra «mí», que hizo que la señora Slade, aun percibiéndolo, se preguntara si no sería meramente accidental, como esos subrayados azarosos de las cartas antiguas. «Grace Ashley siempre ha sido anticuada», pensó, y añadió en voz alta con una sonrisa retrospectiva. «Es una vista que nos ha sido familiar a ambas durante muchos, muchos años. Cuando nos conocimos aquí, éramos más jóvenes de lo que son ahora nuestras hijas. ¿Lo recuerdas?» «Oh, sí, lo recuerdo», murmuró la señora Annesley con el mismo énfasis indefinible. «Ese metre no para de asomarse», se interrumpió. Evidentemente, se sentía mucho menos segura que su compañera respecto a sus derechos en el mundo. «Le quitaré las ganas de hacerlo», dijo la señora Slade, alargando la mano hacia un bolso de aspecto tan discretamente opulento como el de la señora Annesley. Haciendo una señal al maître, le explicó que ella y su amiga eran viejas amantes de Roma y les gustaría pasar el final de la tarde contemplando la vista. Es decir, si ello no perturbaba el servicio. El maître, haciendo una reverencia ante la propina, le aseguró que era un placer tenerlas allí y que podían quedarse hasta la hora de la cena si las complacía. Habría luna llena, como bien debían saber. Las negras cejas de la señora Slade se fruncieron, como si las alusiones a la luna estuvieran fuera de lugar y le desagradasen. Pero se relajó sonriendo cuando el maître se retiró. «Bueno, ¿por qué no? No tenemos nada que hacer. No sabemos, supongo, cuándo volverán las chicas. ¿Sabes siquiera dónde estarán? Yo no». De nuevo la señora Annesley se sonrojó ligeramente. «Creo que esos 2 jóvenes aviadores italianos que conocimos en la embajada las habrán invitado a volar a Tarquinia para tomar el té. Supongo que querrán hacer tiempo para volver volando bajo la luz de la luna». La luz de la luna, la luz de la luna. ¿Qué importante sigue siendo? ¿Crees que ellas son tan sentimentales como lo éramos nosotras? He llegado a la conclusión de que no sé en absoluto cómo son, dijo la señora Annesley, y quizá nosotras tampoco sabíamos mucho más la una de la otra. No, quizás no. Nunca hubiera supuesto que eras una sentimental, Alida. Bueno, quizá no lo era. La señora Slade entornó los párpados recordando el pasado, y durante unos momentos las 2 damas, que habían sido íntimas desde la niñez, reflexionaron sobre lo poco que se conocían. Cada una, por supuesto, tenía una etiqueta para unir al nombre de la otra. La señora de Delphine Slade, por ejemplo, hubiera podido decirse a sí misma o a cualquiera que les preguntase que la señora de Horace Annesley, 25 años atrás, había sido exquisitamente adorable. No, no lo creería usted, ¿verdad? Y naturalmente aún era encantadora, distinguida. Bueno, pues cuando era una muchacha había sido exquisita, mucho más hermosa que su hija Bárbara, aunque ciertamente Babs, según los nuevos estándares, era más llamativa. Tenía más nervio, como se suele decir. A saber de dónde lo había sacado, con las 2 nulidades que tenía como padres. Sí, Horace Annesley era, bueno,
justamente un duplicado de su esposa. Especímenes de museo de la vieja Nueva York. Vistosos, irreprochables, ejemplares. La señora Slade y la señora Annesley habían vivido frente con frente, en un sentido tanto real como figurado, durante años. Si en el número 20 de la calle 73 Este se renovaban las cortinas del salón, en el número 23 al otro lado de la calle se enteraban. Al igual que de todas las mudanzas, compras, viajes, aniversarios, enfermedades. La insulsa crónica de una pareja respetable. Muy poco se le escapaba a la señora Slade, pero para cuando su marido dio la campanada en Wall Street, ya se había aburrido de todo ello, y cuando compraron la casa en la parte alta de Park Avenue, ya había empezado a pensar: ojalá viviésemos frente a una taberna clandestina, para variar. Al menos nos entretendríamos con las enredadas. La idea de ver a Grace detenida resultaba tan divertida que, antes de la mudanza, lanzó la idea en un almuerzo de señoras. El comentario cayó en gracia y circuló. Ella se preguntaba a veces si habría cruzado la calle y llegado a la señora Annesley. Esperaba que no, pero tampoco le importaba mucho. Eran los tiempos en que la respetabilidad estaba de saldo y a nadie que fuera irreprochable le hacía daño que se rieran un poco de él. Unos años más tarde, y con pocos meses de diferencia, ambas damas perdieron a sus maridos. Se produjo el apropiado intercambio de coronas y condolencias y una breve reanudación de su intimidad en la penumbra de sus duelos. Y ahora, tras otro intervalo, se habían encontrado en Roma, en el mismo hotel, cada una convertida en el modesto apéndice de una hija emergente. La similitud de sus situaciones las juntó, sugiriéndoles algunas bromas inocentes y provocando la mutua confesión de que si en los viejos tiempos resultaba algo cansino bregar, con las hijas ahora era, a veces, algo aburrido no hacerlo. Sin duda, reflexionaba la señora Slade, ella sentía mucho más que la pobre Grace la ausencia de obligaciones. Era un gran cambio pasar de ser la esposa de Delphine Slade a ser su viuda. Siempre se había considerado, con cierto orgullo conyugal, su igual en habilidades sociales, habiendo contribuido notablemente a que fueran la excepcional pareja que eran. Pero la diferencia tras la muerte de él era irremediable. Como esposa de un famoso abogado de una corporación, siempre con algún caso internacional entre manos, cada día conllevaba obligaciones excitantes e inesperadas. Improvisar entretenimientos para eminentes colegas del extranjero, salir precipitadamente en viaje de negocios a Londres, París o Roma, donde los entretenimientos eran maravillosamente retribuidos, el regocijo de oír decir a su paso: «Oye, esa elegante mujer tan bien vestida y con esos ojos es la señora Slade, la mujer de Slade». ¿En serio? Generalmente, las esposas de las celebridades son unos adefesios. Sí, ser la viuda de Slade era bastante aburrido. Después de aquello, estar a la altura de un marido así había requerido todas sus facultades. Ahora solo tenía que estar a la altura de su hija, pues el hijo, que parecía haber heredado todos los dones de su padre, había muerto repentinamente cuando era niño. Había superado aquella agonía porque su marido estaba allí para ayudar y ser ayudado. Ahora, tras la muerte del padre, pensar en el chico se había vuelto insoportable. No tenía a nadie más a quien cuidar que su hija, y la querida Jenny era una hija tan perfecta que no necesitaba excesivos cuidados. Ahora bien, con Babs Annesley no sé si hubiera tenido tanta tranquilidad, reflexionaba a veces la señora Slade, no sin algo de envidia. Pero Jenny, que era más joven que su brillante amiga, era un caso raro, una de esas muchachas extremadamente bonitas en las que, de algún modo, la juventud y la belleza parecían mantenerla tan a salvo como si no las tuviera. Era del todo asombroso. Y para la señora Slade, un poco aburrido. Ella habría querido que Jenny se enamorase,
aunque fuera del hombre equivocado. Entonces habría que vigilarla, trazar estrategias, rescatarla. En cambio, era Jenny la que vigilaba a su madre, la que la mantenía alejada de las corrientes de aire, la que se aseguraba de que tomase su medicina. La señora Annesley era menos expresiva que su amiga y su retrato mental de la señora Slade era más superficial y dibujado con trazos más débiles. Alida Slade es tremendamente brillante, pero no tan brillante como ella piensa. Sería un buen resumen. Aunque habría añadido, como ilustración para los extraños, que la señora Slade había sido una mujer extremadamente elegante, mucho más que su hija, la cual era bonita, por supuesto, y lista en cierto modo, pero carente de la, bueno, viveza de su madre, como alguien dijo una vez. La señora Annesley se apropiaba de palabras a la moda como esa y las citaba entre comillas, como audacias insólitas. No, Jenny no era como su madre. A veces la señora Annesley pensaba que Alida Slade se sentía decepcionada. En conjunto, había tenido una vida triste, llena de fracasos y errores. La señora Annesley siempre lo había sentido tanto por ella. Así es como estas dos damas se veían la una a la otra, cada una desde el extremo equivocado de sus pequeños telescopios. Bien, es momento de hacer el primer alto en el camino. Alto para recapitular. En este caso, nos han presentado a los personajes. Las dos viejas amigas con sus dos hijas. Parece que llevan una vida muy paralela. Sus dos hijas, Bárbara y Jenny. Y ellas dos, la señora Slade y la señora Annesley, parece que se conocen desde la niñez, desde tiempos casi ya inmemoriales, y que están pasando como unas pequeñas vacaciones o una estancia en Roma. Justamente están en el Coliseo. Bien, y también podemos ir poco a poco vislumbrando que hay como que su amistad se oculta bajo una capa, bajo un telón que todavía nos parece algo raro. No llega a ser oscuro del todo, pero hay como una tela de hipocresía cubriendo esa, entre comillas, falsa amistad. Pero vamos a seguir escuchando. Vamos a por el capítulo número 2, porque poco a poco se van desvelando cosas abrumadoras. Capítulo 2. Permanecieron durante bastante tiempo sentadas codo con codo sin hablar. Parecía como si ambas encontraran cierto alivio en dejar a un lado sus, de algún modo, fútiles actividades en presencia del vasto memento mori que tenían frente a ellas. La señora Slade estaba sentada muy quieta, los ojos fijos en la dorada pendiente del Palacio de los Césares, y al cabo de un rato, la señora Annesley dejó de manosear su bolso y también se sumergió en sus propios pensamientos. Como muchas amigas íntimas, las dos damas nunca habían tenido ocasión de permanecer juntas en silencio, y la señora Annesley se sentía algo violenta ante lo que parecía, tras tantos años, una nueva etapa en su intimidad y de un tipo que aún no sabía cómo manejar. De pronto, el aire se llenó de ese profundo clamor de campanas que periódicamente cubre Roma con un tejado de plata. La señora Slade miró su reloj de pulsera. «Las 5 ya», dijo como sorprendida. La señora Annesley sugirió interrogativamente. «¿Hay bridge a las 5 en la embajada?» Durante un largo rato, la señora Slade no contestó. Parecía haberse perdido en la contemplación y la señora Annesley pensó que no había oído el comentario. Pero al cabo de unos momentos dijo, como si hablara saliendo de un sueño. «¿Has dicho bridge?» «No, a menos que tú quieras... Pero no creo que vaya, ya sabes». «Oh, no», se apresuró a asegurar la señora Annesley.
La verdad es que no me apetece. Se está tan bien aquí y con tantos recuerdos, como tú dijiste. Se acomodó en su silla y casi furtivamente retomó su labor de punto. La señora Slade notó de soslayo su actividad, pero mantuvo sus bien cuidadas manos en reposo sobre sus rodillas. Estaba pensando, dijo lentamente, las cosas tan diferentes que Roma representa para cada generación de viajeros. Para nuestras abuelas, fiebre romana. Para nuestras madres, peligros sentimentales. Cómo solían vigilarnos. Para nuestras hijas, no más peligros que los que hay en medio de Main Street. Ellas no lo saben, pero cuántos están perdiendo. La alargada luz dorada empezaba a palidecer y la señora Annesley alzó la labor más cerca de los ojos. Sí, cómo nos vigilaban. Yo siempre he pensado, prosiguió la señora Slade, que nuestras madres tuvieron una tarea mucho más difícil que la de nuestras abuelas. Cuando la fiebre romana rondaba por las calles, debía ser comparativamente fácil retener a las muchachas en las horas de peligro. Pero cuando tú y yo éramos jóvenes, con tanta belleza llamándonos y el sabor de la desobediencia tan adentro y sin otro riesgo que coger frío durante las horas más frescas del atardecer, las madres se las veían y deseaban para retenernos, ¿verdad? Se volvió de nuevo hacia la señora Annesley, pero ésta había llegado a un punto delicado de su labor. 1, 2, 3, paso 2. Sí, así debía ser, asintió sin levantar la vista. Los ojos de la señora Slade se posaron en ella con profunda atención. Se pone a hacer punto delante de esto. ¡Qué propio de ella! La señora Slade se arrellanó en su silla, pensativa, dejando que sus ojos vagaran de las ruinas que tenía enfrente al extenso hueco verde del foro, el declinante resplandor de la fachada de la iglesia de más allá y la lejana inmensidad del Coliseo. De pronto pensó, está bien poder decir que nuestras chicas han dejado de lado el sentimentalismo y el claro de luna. Pero si Babs Annesley no ha ido a atrapar a ese joven aviador, el que es marqués, es que no sé nada de nada. Y Jenny a su lado no tiene la menor oportunidad. Eso también lo sé. Me pregunto si es por eso por lo que a Grace Annesley le gusta que las dos chicas vayan juntas a todas partes. Mi pobre Jenny de carabina. La señora Slade emitió una risa apenas audible, y al oírla, la señora Annesley dejó de tejer. ¿Sí? Yo, nada. Solo estaba pensando en cómo tu Babs se lo lleva todo por delante. Ese muchacho, Campolieri, es uno de los mejores partidos de Roma. No te hagas la inocente, querida, sabes que lo es. Y me estaba preguntando, con todo el respeto, ya me entiendes, cómo dos personas de carácter tan ejemplar como tú y Horace os las arreglasteis para engendrar a alguien tan dinámico. La señora Slade volvió a reír con un toque de aspereza. Las manos de la señora Annesley permanecieron inertes sobre sus agujas. Miró directamente las grandes ruinas plenas de pasión y esplendor que se extendían a sus pies. Pero su menudo perfil estaba casi desprovisto de expresión. Finalmente dijo, «Creo que sobrevaloras a Babs, querida». El tono de la señora Slade sonó más relajado. «No, no lo hago. Le tengo aprecio y quizá te envidio. Oh, mi niña es perfecta. Si yo fuera una inválida crónica, bueno, creo que preferiría estar en manos de Jenny. Tiene que haber ocasiones, pero bueno, siempre quise una hija brillante y nunca he sabido por qué en vez de eso tuve un ángel». La señora Annesley se hizo eco de su risa con un ligero murmullo. «Babs también es un ángel. Por supuesto, pero sus alas son de arco iris. Bueno, estarán paseando junto al mar con sus jóvenes, y nosotras aquí sentadas. Y todo eso me recuerda demasiado vivamente el pasado». La señora Annesley había reanudado su labor. Uno casi podía imaginar, de conocerla algo menos, reflexionó la señora Slade, que de las alargadas sombras de aquellas augustas ruinas
también surgían ante ella demasiados recuerdos. Pero no, simplemente estaba absorta en su tarea. ¿Qué motivo de preocupación tenía ella? Sabía que, casi con certeza, Babs volvería comprometida con el extremadamente buen partido Campolieri y venderá la casa de Nueva York y se instalará en Roma, cerca de ellos, y nunca interferirá. Tiene demasiado tacto. Pero tendrá una excelente cocinera y reunirá a la gente adecuada para el bridge y los cócteles, y gozará de una plácida vejez entre sus nietos. La señora Slade interrumpió su ensoñación profética con una mueca de disgusto hacia sí misma. No había nadie de quien tuviera menos derecho de pensar mal que de Grace Annesley. ¿Nunca dejaría de una vez de envidiarla? Quizá llevara demasiado tiempo haciéndolo. Se levantó y se apoyó sobre la balaustrada, llenando sus ojos atribulados con la magia sosegadora del momento. Pero en vez de sosegarla, la vista pareció aumentar su exasperación. Su mirada se volvió hacia el Coliseo. Su dorado flanco ya se había inundado de sombras purpúreas, y sobre él se curvaba la claridad cristalina del cielo, sin luz ni color. Era el momento en que la tarde y la noche se mantenían en equilibrio sobre el horizonte. Segundo alto en el camino. En este caso, por favor, todo aquel que no me haya dejado el like y está ahí tan tranquilo, desperezaros un poquito, apretar con vuestro dedo índice y dejarme el like porque es necesario, como siempre digo. ¿Pero qué ha pasado? Creo que ya están desempolvando poco a poco el pasado. Y van saliendo algunas cositas que al final tiene todo que ver. Todo, absolutamente todo está unido. Ya lo veréis. Y muy atentos, muy atentas ahora a esta parte final, porque aquí se desentierra el hacha de guerra definitivamente. Sí, el hacha de los celos, de la falsa amistad y de la hipocresía. Vamos a ver la parte final porque no tiene desperdicio hasta la última frase. Atención. La señora Slade se volvió y posó su mano en el brazo de su amiga. El gesto fue tan súbito que la señora Annesley alzó la vista, sorprendida. El sol se pone. ¿No tienes miedo, querida? ¿Miedo? ¿De la fiebre romana o la neumonía? Recuerdo lo enferma que te pusiste aquel invierno. De joven tenías la garganta delicada, ¿no es cierto? Oh, estamos bien aquí arriba. Ahí abajo, en el foro, seguro que de pronto refresca terriblemente, pero aquí no. Ah, lo sabes muy bien porque tenías que tener mucho cuidado. La señora Slade volvió a la balaustrada. Pensaba, tengo que esforzarme más en no odiarla. Sin embargo, dijo en voz alta, cada vez que miro el foro desde estas alturas, me acuerdo de aquella historia sobre una tía abuela tuya, creo, una mujer terriblemente malvada. Oh, sí, la tía abuela Harriet, la que se supone que envió a su hermana pequeña al foro después del atardecer para que le buscara una reina de la noche para su álbum. Todas nuestras abuelas y tías abuelas tenían sus álbumes de flores secas. La señora Slade asintió. Pero realmente la envió porque ambas estaban enamoradas del mismo hombre. Bueno, esa era la versión familiar. Dicen que la tía Harriet lo confesó años después. En cualquier caso, la pobre chica cogió la fiebre y murió. Mamá solía asustarnos con esa historia cuando éramos niñas. Y tú me asustaste a mí con ella aquel invierno, cuando tú y yo éramos unas muchachas. El invierno en que me comprometí con Delphine. La señora Annesley emitió una risita. Oh, ¿hice eso? ¿Te asusté de verdad? No creo que tú te asustes fácilmente. No a menudo, pero entonces sí. Me asustaba fácilmente porque era demasiado feliz. Me pregunto si sabes lo que eso significa. Yo sí, titubeó la señora Annesley. Bueno, supongo que por eso me impresionó tanto la historia de tu malvada tía. Y pensé,
Ya no existe la fiebre romana, pero el foro es terriblemente frío al atardecer, especialmente tras un día caluroso, y el Coliseo es aún más frío y húmedo. ¿El Coliseo? Sí, no resultaba fácil entrar después de que cerraran las puertas por la noche, nada fácil. Aún así, en aquellos días podía hacerse, se hacía a menudo. Los amantes que no podían encontrarse en otros sitios se encontraban allí. ¿Sabías eso? Y yo, no sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de haber ido a visitar unas ruinas u otra cosa cierta noche, justo después de oscurecer y haber cogido un buen catarro? Se supone que habías ido a ver salir la luna. La gente siempre dijo que fue esa expedición la que te hizo enfermar. Hubo un momentáneo silencio. Luego la señora Ansley se recobró. ¿Lo decían? ¿Hace tanto tiempo? Sí, y te pusiste bien, así que no importó mucho, pero creo que tus amigos se quedaron muy sorprendidos, por el modo en que cogiste la enfermedad, quiero decir, puesto que todo el mundo sabía lo prudente que eras con tu garganta y lo mucho que te cuidaba tu madre. Saliste muy tarde a dar una vuelta aquella noche, ¿no es verdad? Puede que lo hiciera. Ni las chicas más prudentes son prudentes siempre. ¿Por qué te has acordado de eso ahora? Dio la impresión de que la señora Slade no tenía una respuesta preparada, pero tras un momento replicó: simplemente porque ya no podía soportarlo más. La señora Ansley alzó rápidamente la cabeza. Tenía los ojos desorbitados y estaba muy pálida. ¿Soportar qué? Vaya, ¿es que no sabes que yo siempre supe por qué fuiste? ¿Que por qué fui? Sí, crees que es un farol, ¿verdad? Bien, fuiste a encontrarte con el hombre con el que yo estaba comprometida. Y puedo repetir cada palabra de la carta que te hizo oír. Mientras la señora Slade hablaba, la señora Ashley se había puesto en pie con aire vacilante. Su bolso, su labor y sus guantes se deslizaron al suelo en un montón caótico. Miró a la señora Slade como si estuviera viendo un fantasma. No, no, tú no, tartamudeó. ¿Que no? Escucha si es que no me crees. Mi único amor, las cosas no pueden seguir así. Tengo que verte a solas. Ven al Coliseo mañana en cuanto oscurezca. Allí habrá alguien para dejarte pasar, nadie que temas que pueda sospechar. Quizás has olvidado lo que ponía la carta. La señora Ansley afrontó el desafío con una inesperada compostura. Apoyándose firmemente contra la silla, miró a su amiga y replicó: no, yo también me la sé de memoria. Así, ¿y la firma? Solo tuyo, D.S. Decía así, ¿verdad? Es correcto, ¿no? ¿Es esa la carta que te hizo salir aquella noche al oscurecer? La señora Ansley seguía mirándola. A la señora Slade le pareció que bajo la máscara de su menudo rostro tranquilo, voluntariamente controlado, se desarrollaba una silenciosa lucha. Nunca la hubiera imaginado capaz de tal dominio de sí misma, reflexionó la señora Slade casi con resentimiento. Pero en ese momento la señora Ashley habló. No sé cómo lo supiste. Quemé esa carta en el mismo instante. Sí, por supuesto que lo harías. Eres tan prudente. El sarcasmo era ahora patente. Y si quemaste la carta, te estarás preguntando cómo diablos sé lo que decía. ¿Es eso verdad? La señora Slade esperó, pero la señora Ashley no dijo nada. Bueno, querida, sé lo que decía la carta porque yo misma la escribí. ¿La escribiste tú? Sí. Las dos mujeres permanecieron durante un minuto mirándose bajo la última luz dorada. Luego, la señora Ashley se dejó caer de nuevo en su silla. «Oh», murmuró, y se cubrió la cara con las manos. La señora Slade aguardó nerviosamente a que hubiera otra palabra o algún movimiento. No hubo nada, y finalmente estalló. «Te horrorizo». Las manos de la señora Ansley cayeron sobre sus rodillas. El rostro que cubrían estaba bañado en lágrimas.
No estaba pensando en ti. Pensaba que fue la única carta que recibí de él. Y fui yo quien la escribió. Sí, la escribí yo, pero yo era la muchacha con la que estaba comprometida. ¿Se te ocurrió pensar en eso? La cabeza de la señora Ansley se desplomó de nuevo. No trato de excusarme, lo pensé, y aún así fuiste. Aún así fui. La señora Slade se quedó mirando desde su altura la pequeña figura encorvada que tenía al lado. El fuego de su ira ya se había apagado y se preguntaba cómo había podido pensar que encontraría alguna satisfacción en infligirle a su amiga aquella herida sin ningún propósito. Pero tenía que justificarse. ¿Lo entiendes? Lo descubrí y te odié, te odié. Sabía que estabas enamorada de Delfín y tuve miedo, miedo de ti, de tus suaves maneras, tu dulzura, tu... Bueno, quise quitarte de en medio, eso es todo. Solo por unas semanas, solo hasta que estuviera segura de él. Así que, presa de una furia ciega, te escribí aquella carta. No sé por qué te lo cuento ahora. Supongo, dijo lentamente la señora Ansley, que porque nunca dejaste de odiarme. Quizá, o porque quería sacarme todo eso de la cabeza. Hizo una pausa. Me alegro de que destruyeras la carta. Por supuesto, nunca pensé que fueras a morir. La señora Ansley volvió a quedar en silencio y la señora Slade, inclinándose sobre ella, fue consciente de una extraña sensación de aislamiento, de haber sido separada de la cálida corriente de la comunión humana. ¿Piensas que soy un monstruo? No lo sé. Era la única carta que tuve y dices que la escribiste tú. Ah, ¿cómo sigues amándole? Amo aquel recuerdo, dijo la señora Ansley. La señora Slade siguió mirándola. Parecía físicamente empequeñecida por el golpe, como si cuando se levantara el viento fuera a llevársela igual que a una nube de polvo. Los celos de la señora Slade se reavivaron mientras la miraba. Durante todos aquellos años, la mujer había estado viviendo en esa carta. ¿Cuánto debió haberle amado para atesorar el mero recuerdo de sus cenizas? La carta del hombre con quien estaba comprometida su amiga. ¿No era ella el monstruo? Hiciste cuanto pudiste para separarlo de mí, ¿no es cierto? Pero fracasaste y yo le retuve. Eso es todo. Sí, eso es todo. Ahora quisiera no habértelo contado. No tenía ni idea de que sintieras lo que sientes. Pensé que te divertiría. Todo ocurrió hace mucho tiempo, como has dicho, y tienes que ser justa y recordar que yo no tenía ninguna razón para pensar que te lo hubieras tomado tan en serio. ¿Cómo hubiera podido pensarlo si te casaste con Horace Ansley 2 meses después? Tan pronto como pudiste levantarte de la cama, tu madre se apresuró a llevarte a Florencia y casarte. La gente se quedó muy sorprendida. Les chocó que aquello sucediese tan rápido, pero yo creo que me di cuenta. Tuve la sensación de que lo hacías por despecho, para poder decir que te habías adelantado a Delfín y a mí. Las chicas hacen las cosas más serias por razones de lo más tonto. Y que te casaras tan rápidamente me convenció de que en el fondo no te había importado. Sí, supongo que lo pensaste, asintió la señora Ansley. El cielo claro sobre sus cabezas había perdido todo su tono dorado. La oscuridad fue adueñándose de él, sumiendo abruptamente en la penumbra las 7 colinas. Aquí y allá, a sus pies, empezaron a brillar algunas luces entre el follaje. Se oían pasos yendo y viniendo por la terraza desierta, camareros que desaparecían por las escaleras y reaparecían trayendo bandejas y servilletas y frascos de vino. Movían las mesas, colocaban las sillas. Se encendió una hilera de débiles bombillas. Varios jarrones con flores marchitas fueron retirados para ser repuestos. Una robusta dama que vestía un chaquetón apareció de pronto, preguntando en mal italiano si alguien había visto la banda elástica que sujetaba su desvencijada guía Baedeker.
Rebuscó con su bastón bajo la mesa en la que había estado comiendo, ayudada por los camareros. La esquina en la que parecían sentadas la señora Slade y la señora Ashley seguía vacía y sumida en la oscuridad. Durante un buen rato, ninguna de las dos mujeres habló. Finalmente, la señora Slade comenzó de nuevo. Supongo que lo hice como una especie de broma. ¿Una broma? Bueno, las chicas pueden ser feroces algunas veces, ya sabes, especialmente las chicas enamoradas. Y recuerdo que me reí toda la noche imaginando que estarías esperando allí, en la oscuridad, apartada de cualquier mirada, escuchando cada sonido, tratando de entrar. Por supuesto, me sentí mal cuando me enteré más tarde de que estabas tan enferma. La señora Ashley no se había movido durante mucho tiempo, pero ahora se volvió lentamente hacia su compañera. Pero no tuve que esperar. Él lo arregló todo. Estaba allí. Nos dejaron entrar al momento, dijo. La señora Slade dio un salto. ¿Delfín estaba allí? ¿Os dejaron entrar? ¡Ah! ¡Estás mintiendo!, estalló con violencia. La voz de la señora Ashley sonó más clara, llena de sorpresa. Pues claro que estaba allí. Naturalmente que acudió. ¿Acudió? ¿Cómo sabía que te encontraría allí? Debes estar delirando. La señora Ashley vaciló, como si reflexionara. Pues porque yo contesté a la carta. Le dije que estaría allí, así que acudió. La señora Slade se llevó las manos al rostro. ¡Oh, Dios! ¡Contestaste! Nunca pensé que contestarías. Es raro que no lo pensaras, puesto que tú escribiste la carta. Sí, estaba ciega de rabia. La señora Ashley se levantó y se envolvió en su estola de piel. Hace frío aquí, es mejor que nos vayamos. Lo siento por ti, dijo, sujetándose la estola a la garganta. Las inesperadas palabras provocaron una punzada en la señora Slade. Sí, es mejor que nos vayamos. Recogió su bolso y su capa. No sé por qué tienes que sentirlo por mí, murmuró. La señora Ashley seguía sin mirarla, contemplando la sombría silueta del Coliseo. Bueno, porque no tuve que esperar aquella noche. La señora Slade lanzó una risa intranquila. Sí, ahí me ganaste, pero creo que no voy a reprochártelo. Después de todos estos años, al fin y al cabo, yo lo tuve todo. Le tuve a él durante 25 años, y tú no tuviste más que aquella carta que él no escribió. La señora Ashley volvió a guardar silencio. Finalmente se dirigió hacia la puerta de la terraza, dio un paso y se volvió a su acompañante. «Tuve a Bárbara», dijo, y caminó hacia la escalera adelantándose a la señora Slade. ¡Guau! ¿Qué puedo decir? ¡Guau! Me he quedado absolutamente loco, como se suele decir. ¿A vosotros os ha pasado lo mismo? A ver, ¿yo lo he entendido bien? Explicármelo en los comentarios, por favor. Explicarme el final. ¿Qué habéis entendido vosotros? ¿Que Bárbara es la hija de el marido de la señora Slade? ¿Es así? ¿Que le hizo un bombo en esa noche donde ella misma, la señora Slade, les creó una cita imaginaria en su mente, pero que al final fue realidad? ¿Pasó eso? Creo que sí, ¿verdad? O sea, como os decía, hasta el último segundo hemos estado en vilo. Me ha encantado este cuento, me encanta esta escritora, Edith Wharton. Bien, pues hasta aquí esta segunda entrega de cuentos para escuchar en el bus, en el tren, en el coche, en el avión, si se puede, donde sea. Gracias por haber estado ahí, como siempre. Abrazo de luz, beso gigante. Nos vemos pronto en la próxima entrega. Chao.